En el invierno de 1939, la Unión Soviética lanzó una invasión masiva sobre Finlandia. El plan de Stalin parecía sencillo: usar más de 200.000 soldados, cientos de tanques y una superioridad numérica abrumadora para aplastar a un país pequeño en cuestión de días. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. En menos de una semana, los soviéticos empezaron a sufrir una de las derrotas más humillantes de su historia. Y todo por un motivo que nadie en Moscú había previsto. 40.000 finlandeses estaban a punto de detenerlos utilizando el clima, el terreno y unas tácticas desconocidas para las grandes potencias. La ofensiva empezó en la región de Karelia. Las columnas soviéticas avanzaban por carreteras estrechas rodeadas de bosques densos. Cada columna podía alcanzar los 30 kilómetros de longitud, con miles de hombres encadenados unos detrás de otros. Era una estructura perfecta para el suministro, pero un desastre total para combatir en Finlandia, porque en este terreno no había espacio para desplegar tanques, ni artillería, ni maniobras amplias. Era avanzar en línea recta o no avanzar en absoluto. Los finlandeses lo entendieron desde el primer día. Ellos conocían cada camino, cada colina y cada lago congelado. Sabían dónde podían moverse y dónde un tanque quedaría atrapado. Sabían cuándo el hielo podía soportar peso y cuándo no. Y mientras los soviéticos caminaban agotados a 40 grados bajo cero, los soldados finlandeses se desplazaban en esquís, cubrían decenas de kilómetros en silencio y atacaban por sorpresa sin dejar rastro. La primera gran emboscada ocurrió cuando una columna soviética quedó atascada por la nieve profunda. Los finlandeses rodearon la zona en completo silencio. No hicieron cargas masivas, no gritaron, no mostraron estandartes. Simplemente dispararon desde el bosque, cambiaron de posición y volvieron a disparar. Cuando los soviéticos intentaron responder, no vieron nada. Los finlandeses estaban camuflados con trajes blancos desde la cabeza hasta los pies. Fue entonces cuando apareció la táctica que cambiaría la guerra, el moti. Consistía en cortar las columnas soviéticas en bloques aislados, destruyendo la línea de suministros y dejando a miles de soldados sin comida, sin combustible y sin calefacción. Un bloque de 1.000 soldados se convertía en un grupo desesperado, rodeado por un enemigo que conocía el terreno mejor que ellos. En las primeras jornadas cayeron miles de soviéticos. Muchos no murieron por disparos, sino por congelación. Los motores se rompían, las armas fallaban y los hombres se desplomaban antes de llegar a la línea de fuego. El Ejército Rojo, que se creía invencible, empezaba a entender que esta guerra no era una invasión, era un infierno blanco en el que cada error costaba cientos de vidas. Esto solo era el comienzo, porque lo que estaba a punto de ocurrir en los bosques de Suomussalmi superaría todo lo visto hasta ese momento. Mientras en Moscú insistían en que la invasión avanzaba según lo previsto, en el frente ocurría lo contrario. La ofensiva soviética se estrelló por completo en la región de Suomussalmi, donde 2 divisiones enteras, más de 40.000 hombres, quedaron atrapadas en un territorio que no entendían y contra un enemigo que aprovechaba cada detalle del terreno. La División 106 soviética fue la primera en quedar aislada. Intentaron avanzar por una carretera estrecha rodeada de pantanos helados y bosques interminables. Cuando quisieron darse cuenta, los finlandeses habían cortado la vía principal detrás de ellos. La columna quedó convertida en una fila inmóvil de vehículos y soldados sin posibilidad de girar, retroceder o desplegarse. Era exactamente la situación que los finlandeses buscaban. El comandante finlandés, Hjalmar Lasvuo, ordenó atacar en pequeños grupos, nunca en masa. Sus hombres se movían en esquís, llegaban por los flancos, disparaban, se retiraban y volvían a aparecer en otro punto. Los soviéticos respondían con fuego pesado, pero siempre a lugares donde ya no había nadie. Cada disparo que hacían consumía munición vital que no volvería a llegarles, porque su línea de suministros estaba completamente destruida. Las temperaturas alcanzaron los 45 grados bajo cero. Los finlandeses encendían pequeñas hogueras ocultas entre los árboles. Los soviéticos no podían hacerlo porque el humo delataría su posición. En cuestión de horas, decenas de soldados quedaron congelados dentro de sus tiendas, en trincheras improvisadas o junto a vehículos con el motor muerto. Las armas se atascaban, los lubricantes se solidificaban y muchos tanques
quedaron convertidos en bloques de hielo incapaces de moverse. La División 44, enviada como refuerzo, no tuvo mejor suerte. Cuando intentaron entrar en la zona para rescatar a la 106ª, los finlandeses les aplicaron la misma táctica: cortar la carretera, dividir la columna y aislarla en varios bolsillos. Los soviéticos quedaron tan desorientados que algunos regimientos perdieron contacto con su propio mando durante días. Había soldados marchando sin saber dónde estaba el frente, dónde estaba el enemigo o dónde estaban sus propios compañeros. Los finlandeses aprovecharon cada error. Atacaban por la noche, destruían los camiones que llevaban alimentos y disparaban a los bidones de combustible para inmovilizar los vehículos. Cuando los soviéticos intentaban reorganizarse, descubrían que estaban rodeados por completo. Muchos intentaron abrirse paso a la fuerza, pero eran abatidos antes de recorrer unos pocos metros. En solo una semana, la moral soviética se desplomó. Algunos oficiales ordenaron retirarse sin permiso, otros intentaron avanzar a ciegas por el bosque y quedaron totalmente perdidos. Los finlandeses, en cambio, seguían intactos. Habían sufrido bajas, pero su movilidad, disciplina y conocimiento del terreno les daban una ventaja gigantesca. Cuando finalmente cayó Suomussalmi, la escena era devastadora. Miles de soldados soviéticos muertos por el frío o el fuego enemigo, cientos de vehículos destruidos, equipamiento abandonado y divisiones enteras convertidas en ruinas. Fue una de las derrotas más humillantes sufridas por la Unión Soviética en toda la guerra. Y lo peor estaba por venir, porque aún faltaba la fase más brutal del conflicto: la destrucción total de la columna soviética en la carretera de Raate. Mientras la Unión Soviética intentaba recomponer las líneas en Suomussalmi, los finlandeses ya habían identificado el siguiente objetivo: la columna soviética atrapada en la carretera de Raate, una ruta estrecha rodeada por bosques densos y nieve profunda. Era el único camino por el que los soviéticos podían recibir suministros, y también el único por el que podían huir. La columna soviética, formada por miles de hombres, vehículos, piezas de artillería y camiones llenos de munición y provisiones, avanzaba lentamente, sin saber que estaba entrando en una trampa diseñada con precisión. Los finlandeses habían estudiado cada curva, cada pendiente y cada claro en el bosque. Sabían exactamente dónde debían golpear. El 4º Regimiento de Infantería finlandés, comandado por Silas Buo, recibió una orden clara: dividir la columna en segmentos, aislarlos y destruirlos uno por uno. Para ello, los soldados finlandeses se desplazaron en esquís en completa oscuridad y comenzaron a cortar la carretera en varios puntos simultáneamente. En cuestión de horas, la gigantesca columna soviética dejó de ser una masa continua para convertirse en 8 bolsillos separados, incapaces de comunicarse entre sí. Las comunicaciones soviéticas colapsaron. Algunas unidades recibieron órdenes contradictorias, otras no recibieron ninguna. Había camiones intentando retroceder, tanques intentando avanzar y soldados atrapados entre vehículos sin margen para maniobrar. La carretera se convirtió en un embudo mortal. Los finlandeses atacaban desde los flancos, siempre desde el bosque, aprovechando su movilidad. No luchaban en grandes formaciones, lo hacían en grupos pequeños que se desplazaban rápido, disparaban y desaparecían. Cada ataque causaba decenas de bajas. Cada retirada finlandesa obligaba a los soviéticos a gastar munición sin resultados. Era una guerra de desgaste diseñada para romper la moral enemiga. El frío alcanzó los 48 grados bajo cero. Los motores se detenían, los lubricantes se congelaban y los cañones de los tanques quedaban inutilizados. Muchos soviéticos murieron simplemente por quedarse quietos más de unos minutos. Los finlandeses lo sabían y atacaban cuando las temperaturas eran más extremas, porque cada ráfaga de viento helado hacía más lento al enemigo y más rápida su muerte. La carretera se llenó de cuerpos congelados, caballos muertos, armas abandonadas y vehículos inmóviles. Algunos soldados soviéticos intentaron romper el cerco en pequeños grupos, pero fueron detenidos o atrapados por el terreno. Otros simplemente se rindieron, aunque muchos murieron antes de que los finlandeses pudieran recogerlos debido al frío. El momento decisivo llegó cuando los finlandeses destruyeron los camiones que transportaban alimentos y combustible. Sin suministros, los soviéticos quedaron completamente indefensos. Sus líneas colapsaron, sus posiciones se derrumbaron
y el caos se apoderó del frente. Muchos oficiales soviéticos ni siquiera sabían cuántos hombres quedaban vivos en su sector. Cuando finalmente la carretera de Raate cayó por completo, los finlandeses descubrieron un escenario que jamás olvidarían. Miles de cuerpos congelados, decenas de puestos improvisados abandonados, montones de material militar intacto y una columna entera, una división soviética completa, destruida hasta el último hombre capaz de luchar. La URSS había sufrido una humillación histórica. Y Finlandia, contra toda lógica, había logrado lo que nadie esperaba: detener y destrozar a un enemigo que la superaba por más de 4-1. Lo que ocurre después eleva aún más esta historia. Tras la destrucción total de la columna soviética en la carretera de Raate, el cuarto regimiento finlandés pensó que lo peor había pasado. Pero estaban equivocados. Silas Buos sabía que si quería asegurar la zona y evitar un contraataque soviético, debía moverse rápido. Los finlandeses estaban exhaustos, con bajas crecientes, munición limitada y unidades dispersas por decenas de kilómetros. Aún así, se prepararon para un último esfuerzo: consolidar la victoria antes de que Moscú enviara refuerzos. Mientras tanto, en el bando soviético reinaba el caos absoluto. Los supervivientes del desastre estaban desmoronados física y mentalmente. Muchos oficiales habían muerto en los días previos y los mandos restantes recibían instrucciones contradictorias desde muy arriba. Algunos sectores intentaban reagruparse, otros cavaban posiciones defensivas improvisadas y otros simplemente trataban de escapar por el bosque, aunque casi ninguno lo conseguía. Las temperaturas seguían rondando los 40 grados bajo cero, lo que convertía cada minuto al aire libre en un riesgo de muerte. Los finlandeses lanzaron nuevos ataques selectivos. No era un avance frontal, era una operación quirúrgica. Golpeaban los puntos donde pasaban suministros, cortaban rutas secundarias y eliminaban las posiciones de artillería soviética una por una. Cada posición tomada era un alivio para sus tropas, pero también aumentaba la presión sobre los soviéticos, que ya no podían mover sus cañones ni recibir combustible para mantener los motores encendidos. Uno de los momentos críticos fue la captura de los depósitos soviéticos de munición y comida. No se trataba solo de privar al enemigo, sino de salvar a los propios finlandeses que llevaban días combatiendo con raciones escasas. En varios sectores, los soldados finlandeses consiguieron recuperar munición del enemigo, incluyendo granadas, fusiles y proyectiles de artillería que aprovecharon inmediatamente. El impacto psicológico sobre los soviéticos fue devastador. Muchos soldados comenzaron a retirarse sin órdenes, dejando atrás posiciones clave. Otros se negaban a abandonar los pocos refugios que habían montado y murieron congelados dentro de ellos. Las comunicaciones fallaron de forma casi total. El mando soviético recibió informes incompletos o directamente falsos, porque muchos oficiales temían reportar la magnitud real del desastre. Finalmente, tras varios días de hostigamiento continuo, la defensa soviética colapsó. Los finlandeses avanzaron por los restos de las posiciones enemigas, encontrando escenas que ningún ejército europeo había visto desde la Primera Guerra Mundial. La nieve estaba teñida de negro y rojo, cientos de vehículos estaban destrozados o congelados, y los cadáveres se acumulaban en filas de 2 y 3. Era el resultado de temperaturas extremas combinadas con tácticas diseñadas para romper al enemigo sin darles un respiro. La cifra final que se maneja históricamente es la que hace que esta batalla sea tan sorprendente. Aproximadamente 40.000 soviéticos quedaron fuera de combate entre muertos, congelados, desaparecidos y capturados. Del lado finlandés, la cifra fue de apenas unos 2.000. La diferencia es tan grande que durante décadas, muchos historiadores soviéticos se negaron a aceptarla. El triunfo finlandés no solo detuvo el avance soviético en esta zona, sino que cambió para siempre la percepción internacional de la Guerra de Invierno. Un país pequeño, con recursos limitados, había desafiado a uno de los ejércitos más grandes del mundo y había ganado mediante una combinación de estrategia, disciplina y adaptación extrema al terreno. Pero la guerra aún no había terminado. Los finlandeses sabían que la Unión Soviética no iba a aceptar aquel golpe sin responder. En Moscú, la derrota provocó ira, humillación y un cambio inmediato en los planes de Stalin. Lo que vendría después marcaría el destino de toda la región. La noticia de la derrota en Suomussalmi llegó a Moscú en cuestión de horas.
Cuando Stalin recibió el informe final, el ambiente en el Kremlin se volvió irrespirable. No solo habían perdido a 40.000 hombres, habían perdido prestigio, credibilidad militar y, sobre todo, habían demostrado al mundo que el Ejército Rojo no era invencible. Era un golpe que Stalin no podía tolerar. Su reacción fue inmediata. Ordenó una investigación interna y culpó a la incompetencia de los mandos soviéticos. Varios oficiales fueron destituidos, otros arrestados y algunos directamente ejecutados. Pero más importante que eso fue la orden que dio después. Reorganizad todo. Si hace falta derritir Finlandia a cañonazos, se hará. Mientras tanto, en el frente, los finlandeses sabían que aquella victoria espectacular no significaba que la guerra estuviera ganada. Las temperaturas seguían cayendo y las tropas estaban al límite. El ejército finlandés, aunque disciplinado y brillante tácticamente, era pequeño y carecía de la maquinaria pesada que la Unión Soviética podía enviar sin problema. Las reservas finlandesas eran limitadas y cada baja era difícil de reemplazar. Pero había algo que seguía jugando a favor de Finlandia: el terreno. El bosque inmenso, las carreteras estrechas, los lagos congelados. Todo favorecía a un ejército acostumbrado a moverse en silencio, rápido y totalmente integrado en el entorno. Y aunque los soviéticos tenían números infinitamente superiores, seguían cometiendo los mismos errores: avanzar en masas compactas, depender de carreteras y subestimar al enemigo. En Moscú se aprobó una operación masiva para compensar el desastre. Enviarían cientos de miles de soldados adicionales, artillería pesada y unidades blindadas renovadas. Para Stalin, romper a Finlandia era cuestión de orgullo nacional y política internacional. No podía permitir que un país tan pequeño mantuviera su independencia después de humillar al Ejército Rojo. Cuando las primeras columnas soviéticas reorganizadas avanzaron hacia el este de Finlandia, sus oficiales se dieron cuenta de que algo había cambiado. Los finlandeses habían desaparecido. No había emboscadas, no había movimiento, solo silencio absoluto. Lo que los soviéticos no sabían era que los finlandeses estaban concentrando fuerzas, preparando nuevas líneas defensivas, estudiando cada ruta de avance y adaptando sus tácticas para anticipar las correcciones soviéticas. Lo que sí estaba claro es que la moral soviética estaba destrozada. Los supervivientes del desastre relataban escenas terribles: compañeros congelados en posición de marcha, columnas enteras aniquiladas sin haber visto al enemigo, tanques abandonados porque el combustible se había solidificado. Este tipo de historias creaba un miedo profundo en los nuevos reclutas, muchos de los cuales jamás habían enfrentado condiciones tan extremas. Pero Stalin no aceptaba excusas. El plan era simple: avanzar sin descanso, bombardear todo obstáculo y usar la superioridad numérica hasta quebrar la resistencia finlandesa. En teoría, era un plan imparable. En la práctica, no lo fue. A finales de enero, el Ejército Rojo lanzó su siguiente gran ofensiva y volvió a estrellarse contra la realidad del invierno finlandés. Las unidades avanzaban, sí, pero lo hacían lentamente, mal comunicadas y en condiciones donde cada error era mortal. Los finlandeses, aunque agotados y disminuidos, seguían aplicando la misma estrategia: cortar columnas, fragmentar formaciones, aislar vehículos y convertir cada avance soviético en una trampa. Aún así, los finlandeses comprendían que no podrían resistir indefinidamente. La presión soviética crecía cada día y aunque ganaban batallas como Suomussalmi y Raate, la maquinaria de guerra soviética parecía no tener fin. La victoria espectacular que habían logrado era histórica, pero también era un recordatorio de que el enemigo tenía recursos prácticamente ilimitados. La guerra de invierno no terminaría aquí, pero la batalla que acababan de ganar quedaría para siempre como una de las hazañas militares más sorprendentes de la historia moderna. Un país pequeño, aislado, mal equipado, que había hecho lo imposible frente a un gigante. Cuando el mes de febrero avanzó, las fuerzas finlandesas empezaron a mostrar señales claras de desgaste. Después de semanas soportando temperaturas entre -30 y -40 grados, luchando contra un enemigo inagotable y moviéndose sin descanso por bosques interminables, cada soldado llevaba la fatiga grabada en el rostro. La victoria en Suomussalmi había sido legendaria,
Pero Finlandia seguía sola frente a una superpotencia. En Moscú, Stalin había aprendido su lección. Ya no toleraría improvisaciones ni errores. Ordenó reorganizar el frente entero con tácticas más realistas, artillería masiva, avances lentos pero constantes y el uso de blindados pesados en columnas que ya no dependieran de simples carreteras. Los soviéticos comenzaron a abrirse camino con un método brutal pero efectivo: destruir todo obstáculo a base de proyectiles, avanzar unos metros, fortificarse y repetir el proceso. Y esta vez funcionó. Los finlandeses seguían luchando con una habilidad casi sobrehumana, pero sus recursos estaban llegando al límite. Las municiones empezaban a escasear, los suministros médicos se agotaban y cada baja era prácticamente irreemplazable. Aún así, las tropas mantenían su disciplina férrea: no retroceder mientras hubiera una oportunidad más de resistir. En la capital finlandesa, Helsinki, el gobierno sabía que la situación era insostenible. No podían seguir luchando contra un enemigo que multiplicaba su número de soldados una y otra vez. Las potencias occidentales emitieron mensajes de apoyo moral, pero en la práctica nadie había enviado ayuda suficiente. Finlandia estaba sola. Mientras el ejército rojo se acercaba lentamente a la línea Mannerheim, las últimas defensas finlandesas se convirtieron en un infierno congelado. Las trincheras eran fosas talladas en hielo sólido, los soldados combatían con manos insensibles por el frío, y el fuego de artillería soviético caía sin descanso día y noche. Pero incluso en ese infierno, los finlandeses seguían sorprendiendo al enemigo. Ataques rápidos, golpes de precisión y retiradas perfectamente calculadas que volvían a frenar el avance soviético una y otra vez. Sin embargo, la realidad se imponía. El ejército finlandés estaba exhausto, casi sin reservas, y Moscú tenía todavía cientos de miles de hombres listos para sustituir a cada soldado caído. La pregunta ya no era si podían ganar una guerra larga, la pregunta era cuánto tiempo más podían evitar perderla. La batalla final de la Guerra de Invierno no fue un choque espectacular como Suomussalmi. No hubo una sola gran ofensiva decisiva. Fue un desgaste silencioso, continuo, implacable. Y al final, tras más de 3 meses de combate, Finlandia no tuvo más opción que aceptar la negociación que había evitado desde el principio. El 12 de marzo de 1940, Finlandia firmó el Tratado de Paz de Moscú. Tuvieron que ceder territorios estratégicos, entregar varias ciudades fronterizas y perder recursos clave. Pero lo esencial, su independencia, seguía intacto. La Unión Soviética había ganado territorio, pero había pagado un precio descomunal en vidas, credibilidad y prestigio. Cuando terminó la guerra, incluso los propios comandantes soviéticos admitieron en privado que jamás habían visto soldados luchar como los finlandeses. Con apenas 300.000 hombres movilizados, Finlandia había detenido durante meses a un gigante militar, infligiendo pérdidas que nadie imaginaba posibles. Fue una gesta militar tan sorprendente que décadas después sigue estudiándose en academias de guerra de todo el mundo. En las carreteras heladas donde descansaban las columnas soviéticas destruidas, en los bosques silenciosos donde operaron los esquiadores finlandeses y en las trincheras de hielo de la línea Mannerheim, quedó grabada una historia que desafía toda lógica: la historia de un país pequeño que se negó a rendirse. Y aunque la guerra terminó, el eco de aquella victoria imposible jamás se apagó.